hacer $1 millón en un año. Existe una teoría que dice, si le quitas el dinero a una persona rica, dejándolo en la pobreza, volverá a ser rico. Quienes afirman esto están convencidos de que las personas que han alcanzado riqueza cuentan con la capacidad de empezar desde cero tantas veces como sea necesario. Y Mike Black, un exitoso empresario estadounidense, invirtió un año de su vida con el propósito de demostrarlo. Hoy me acompañarás a ver cómo resultó todo en la serie de videos que publicó bajo el nombre de The $1 Million Comeback, es decir, el regreso del $1 millón. ¿Lo habrá logrado? Quédate hasta el final y lo descubrirás. En medio de la pandemia, Mike Black decidió entregar las llaves de su empresa que facturaba cientos de miles de dólares y despojarse de todas sus pertenencias, incluyendo su hogar, y vaciar sus cuentas bancarias para salir a la calle con tan solo un teléfono celular, un cambio de vestimenta y equipo fotográfico para documentar todo. Se cambió el nombre y borró su lista de contactos para demostrarle a los que perdieron todo por la pandemia que siempre que tengamos la mentalidad correcta podemos reinventarnos. Al comienzo fue tan extremo que estuvo a punto de dormir en un banco en la calle y deambulaba pidiendo un poco de agua, sin la posibilidad de volver atrás porque se había comprometido públicamente. La primera noche que alguien le dio el ojo, le prometió llorando que le compensaría por ese noble gesto en el futuro. Debo comentarte que Mike elaboró una lista de reglas para hacer este desafío lo más justo posible. Aparte de comenzar desde cero, se aseguró de no comentarle a nadie durante esos meses acerca de su verdadera identidad, ni de sus planes actuales para evitar obtener alguna clase de ventaja. Al no tener nada para comerciar, comenzó desde su teléfono móvil a publicar artículos que otros estaban vendiendo, para conseguir compradores y ganar dinero como intermediario. Por sus habilidades, supo optimizar los anuncios para llamar más la atención que los anuncios originales. Así logró ganar sus primeros $100, con los que se compró algo de ropa y pudo alimentarse luego de días difíciles. En menos de una semana pudo colocar en su billetera $250, vendiendo sofás de otras personas, y comenzaba a aportarle un poco a la persona que lo hospedó en su casa rodante por esos días, sin conocer su verdadera identidad. Aplicó a 10 trabajos en plataformas online y consiguió 3 entrevistas. Invirtió $40 para pagar un sitio donde podría utilizar computadoras e internet para desempeñarse como asistente virtual. Su actitud era la correcta. No paró de revender artículos para mantenerse y se enfocó en conseguir algún cliente que pudiera pagarle más de $1,000 por encargarse de labores de marketing para su negocio. Fue un gran paso. Pudo mudarse de la casa rodante hacia una pequeña habitación compartida y, ya teniendo sus necesidades básicas un poco mejor cubiertas, centró sus esfuerzos en crear un negocio digital que pudiera ser escalable para ir acercándose a su meta, la de ganar $1 millón en menos de 12 meses. Esta etapa fue muy difícil porque el tiempo que tenía que trabajar para mantenerse le dejaba sin tiempo para las labores de crear un negocio. Además, sentía la presión por el grado de exposición que tenía su proyecto. Pero no desmayó, su actitud fue clave para continuar. Tuvo la fortaleza de trabajar más de 80 horas semanales de forma intensa y apasionada. Puso en marcha una idea osada y brillante a la vez, teniendo apenas alrededor de $7,000 y ya estando cercano a su tercer mes de proyecto. Alquiló una propiedad de 5 habitaciones en $4,000 para rentar 4 de ellas en al menos $1,000 cada una y evitar el pago de alquiler por su parte. Pero no buscó personas al azar para rentarles. Filtró su búsqueda de inquilinos en emprendedores con proyectos afines a los que él estaba desarrollando, para hacer de esa casa una especie de base de operaciones. Si quería ganar ese $1 millón, sabía que debía crear una empresa escalable,
Así que investigó sobre opciones de emprendimiento que pudiesen crearse con una pequeña inversión. En su búsqueda por encontrar el nicho ideal, asistió a ferias de productores locales para buscar inspiración, hasta que consiguió un productor que le vendería café al por mayor. Él creó la marca y todo el proceso de marketing, y como estrategia, orientó la venta de su producto a los amantes de los perros. Así que promocionaba su producto bajo la premisa de que un porcentaje de las ganancias estaría destinado a ofrecer ayuda y cuidados a los perritos sin hogar. Realizó una campaña para conseguir suscripciones mensuales de consumidores de su marca de café, que se vendía en línea y era un gran negocio por ser un consumible que implica recompras frecuentes. Lanzó un video en TikTok que se viralizó con más de 150,000 reproducciones, y eso junto con otros esfuerzos comenzó a generarle ingresos que le brindaban confianza. A pesar de que el negocio estaba despegando bien, Mike comenzó a enfrentar problemas más severos. Su padre fue diagnosticado con cáncer y una expectativa de vida alrededor de 12 meses. La salud de Mike también se vio deteriorada y luchaba sin tregua contra el estrés. Luego de unas semanas más con el proyecto, le comunicó a toda su audiencia que había decidido culminar el proyecto con 10 meses de duración. No logró completar el año, tampoco el $1,000,000, pero el ejemplo de esfuerzo y capacidad creativa en medio de las adversidades ha sido invaluable. Me parece que ha sido muy determinado al emprender este reto para poner a prueba un punto e inspirar a otros. La cifra alcanzada fue de casi $70,000, comenzando desde cero, y los ingresos mensuales que estaba percibiendo en ese momento eran de $9,964. Quizá no llegó a su ambiciosa meta inicial, pero sin lugar a dudas fue el año más duro y más enriquecedor a la vez que ha vivido. En su video de despedida, nos menciona que una de las mayores satisfacciones que tuvo en medio de esta travesía fue que un joven le comunicó que estaba a punto de quitarse la vida, y cuando vio sus videos, comprendió que es posible comenzar desde cero. Esto es invaluable y a mí personalmente me funciona para apreciar la importancia del legado de su titánico esfuerzo. Las dos enseñanzas que más resalta son la valoración de la salud y la importancia de la gratitud. Dice que ha comprendido que tenemos muchas cosas por las que a diario no agradecemos y que ser agradecidos debe ser uno de nuestros principales valores. Me ha gustado mucho la honestidad y transparencia con la que se manejó. Desde este lado del mundo y por parte de los hispanohablantes, te felicitamos, Mike, por tu valentía. Me pregunto cuánto podemos lograr tú y yo que tenemos un techo bajo el cual vivir, internet y algunas ventajas para no comenzar desde cero completamente. En la descripción del video te estoy dejando el enlace al playlist de 46 videos donde podrás ver toda la historia con mucho más detalles que no alcancé a contarte. Gracias por suscribirte y dar like al video. Yo soy Cher y recuerda, a los más valiosos como Mike, les espera mucha abundancia y tú eres una persona muy valiosa, así que ámate y crece.